Gracias, Señor. Saludamos en este tiempo a todos los que nos están escuchando aquí en live en Facebook y también a través de la radio. Bendecimos este tiempo, un tiempo para el Señor, un tiempo para estar con Él, para darle las primicias de nuestra mañana. Así que bendecimos su nombre. Queremos ir al Salmo 96, verso 1 y 2. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora, en este su programa, un nuevo día en ti, Señor. Queremos cantarle a Él la alabanza de nuestro corazón, queremos expresarle a Él que lo amamos, que le bendecimos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por poder alabarte con todo nuestro corazón. Aleluya, Señor. Amén. Mi alma se goza en el Señor. Mi alma se goza en el Señor. Hay un gozo dentro de mí y es porque Él está en mí. Celebrando a Cristo, celebrando a Cristo. Yo me gozo en mi Señor, mi Salvador. Celebrando a Cristo, celebrando a Cristo. Yo me gozo en mi Señor, mi Salvador. Mi alma se goza en el Señor. Mi alma se goza en el Señor. Hay un gozo dentro de mí y es porque Él está en mí. Celebrando a Cristo, celebrando a Cristo. Yo me gozo en mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te celebramos a ti. Tú eres nuestro gozo continuo. Y queremos ir en esta mañana, amados hermanos, queremos ir a 2 de Corintios 8, verso 9. Y queremos ver a nuestro Señor Jesucristo, a quien celebramos, el cual es el motivo de nuestros días, de nuestro amor, de nuestro servicio. Él es también nuestro modelo en enseñarnos a dar y a darnos. En 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este verso es tan grande en contenido porque nos habla de lo que es el Señor en su esencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor nos menciona la esencia de lo que es nuestro Dios, lo que lo ha motivado a llevar a cabo todo lo que Él ha llevado a cabo, y es su amor. Por ese amor, siendo un Dios de gloria, se desnudó de esa gloria y se hizo completamente pobre, para que con esa pobreza nosotros hoy podamos ser ricos en Él, ricos en fe, ricos en tenerle, ricos en poseerle, y a la vez nosotros poder ser suyos en esa reconciliación a la cual Él nos ha llevado a través de su obra en la cruz. Y una de las cosas que podemos aprender con esto es que el Señor es el dador por excelencia. Nadie lo gana a Él en dar.
y Él nos enseña a los que venimos a Él, a los que venimos en la fe a Él y le conocemos, nos enseña dos cosas. Primero, a darnos a Él y luego a dar de lo que Él nos da. Qué importante, pero ese es el orden y lo vamos a ver en las Escrituras. Primero nos damos a Él, no es solo dar, es darnos a Él y luego dar de lo que Él nos da. Y qué precioso, porque la palabra nos enseña también en Hechos que hay más gozo en dar que en recibir. Y esa palabra se hace verdad en nuestras vidas en Cristo Jesús. Queremos ver en esta mañana un ejemplo en la palabra, un ejemplo de aprender a darnos al Señor y luego también compartir de lo que Él nos da. Y esto es muy importante en estos tiempos, amados hermanos, porque el dar en Cristo es dar primeramente de Él y luego es dar de los bienes que Él nos concede tener. Es algo que se hace en gozo, es algo que se hace en libertad, es algo que se hace en amor. Queremos ir a 2 de Corintios 8, del 1 al 5, y vemos aquí el ejemplo de Macedonia, de las iglesias en esta zona donde Pablo predicó y levantó iglesias. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y este ejemplo es precioso para nosotros, está en la palabra, así que el Señor quiere que nosotros aprendamos de esta iglesia. Y dice que era una iglesia, estas iglesias de Macedonia, dice que estaban en grande prueba de tribulación. Así que no es que era un tiempo fácil para esta zona, esta área. Había tribulación, había persecución y había necesidad. Pero cuán grande es el Señor en nuestras vidas, cuánto Él puede cambiar nuestra visión, nuestro entendimiento, cuánto Él nos continúa transformando, porque ensancha no solo la luz en nuestras vidas, sino el corazón para también poder darnos a Él y aprender a compartir de lo que Él nos da. Qué importante es esto en el pueblo de Dios. Cuán diferente es la visión. En el mundo uno vive para uno mismo. Y aún pueden haber personas naturalmente dadivosas y las hay. Pero qué importante es ya en Cristo cambiarnos al corazón de Dios y empezar a ver como Él ve. Y aquí tenemos a Cristo en el corazón de estas iglesias, que en medio de la tribulación dice que había abundancia de su gozo y en medio de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Esto es grande. Había tribulación, pero el gozo del Señor estaba presente, porque ellos podían levantar los ojos y saber que había algo más excelente que todo lo que habían vivido y conocido, que era la vida de Cristo en ese momento y para siempre, para esos días y para la eternidad. Y en medio de esa profunda pobreza, dice que hubo riqueza de generosidad. Así que no es que eran iglesias ricas ni de abundancia, pero abundaron en ser generosas, en dar. Y qué precioso, porque dice que dieron conforme a sus
fuerzas, dice Pablo, y aún más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. Dice que aún le pidieron a él con ruegos que los dejara participar de ese privilegio, de ese servicio a los santos. Qué importante es cuando nosotros entendemos en Cristo que el darnos a él tiene que ver también con aprender a compartir el evangelio, y compartir el evangelio es dar de lo nuestro, es dar también para las necesidades de los santos. Ahí donde hay abundancia, se da para los sitios donde no hay abundancia. Y aquí vemos la iglesia de Macedonia, que en profunda pobreza hubieron riquezas de generosidad. Un ejemplo para nosotros a seguir, porque muchas veces en medio de estos tiempos, cuando se necesita compartir de lo que tenemos, muchos pensamos, yo no tengo nada que dar. Tengo al Señor en mi vida, lo amo a Él, pero si mido naturalmente, materialmente, no tengo nada que dar. Pero sí, hermanos, la palabra nos enseña que siempre tenemos para dar. En Cristo siempre tenemos para dar. Y qué precioso, porque el orden en el dar al Señor es primeramente darnos a Él. Si nos damos a Él, Él puede fluir en el dar a otros, dar nuestro tiempo, dar la palabra y compartir de los bienes, de lo natural que Él nos permite tener. Ahora, qué precioso, porque vemos aquí que ese dar es una gracia y que ese dar es en libertad y que es en amor y es en gozo. Hay gozo. Esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Ahora, en 2 de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si hay la voluntad, si nosotros deseamos dar, entonces se va a dar de lo que tenemos. Qué importante es esto, amados hermanos. Muchas veces pensamos, oh, me encantaría poder dar esto, me encantaría, pero no tenemos que pensar en dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos. Dice, primero viene la voluntad. Ahora vamos a acordarnos que el Señor es el que pone el querer como el hacer. Él pone ese deseo. Él pone ese deseo de darnos a Él y Él pone ese deseo de aprender a compartir. Y qué importante. Primero Él pone el querer y luego lleva al hacer. Y aquí Pablo está compartiendo con los corintios, con esta iglesia, de estas iglesias que en esa profunda pobreza habían sido ricas en generosidad. ¿Por qué? Porque los corintios querían hacerlo, pero lo que Pablo les está diciendo cuando leemos toda esta carta es que no se queden en el deseo. Fíjese, muchas veces eso se queda en el deseo. Ay, pero yo quise, pero yo hubiera, pero tendría que, pero la palabra nos enseña que una vez que viene ese deseo, una vez que está la voluntad para dar, y esto es muy importante, que quisiera que quede grabado en nuestros corazones, porque dice que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Así que según lo que tenemos. Según lo que tenemos. Muchas veces pensamos, pero esto es muy poco. Bueno, podemos recordar a Jesús cuando estaba mirando las ofrendas en el templo. ¿Cuál fue la ofrenda que él apreció más? Fue la ofrenda de la viuda, que dio solo 2 blancas, que era la moneda más pequeñita entre los judíos. Pues esa moneda fue la que él apreció. ¿Sabe por qué? Porque dio lo que ella tenía. Dice la palabra que dio todo su sustento. Esa fue la ofrenda más grande. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ejercitarnos en dar en amor, en dar con gozo. Dice que el Señor bendice y ama al dador alegre, en dar con liberalidad.
con alegría traerlo al Señor y dar de lo que Él nos da. Que en eso, en lo que Él nos permite tener, nos haga generosos. Es una gracia, no es nuestro, no es nuestro. Así que le pedimos al Señor que nos ensanche, que nos dé esa gracia. Ahora dice el verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Y es algo precioso que el Señor ha puesto su cuerpo, su iglesia preciosa, de tal manera que podamos suplir los unos para los otros, podamos dar los unos para los otros. Dice que el propósito no es que haya en algunos estrechez y en otros holgura, sino que la abundancia o el tener de unos pueda suplir la escasez de otros y viceversa. Quizás esa iglesia también es rica en amor, en bendición, y nos suple a nosotros lo que nos está faltando y nosotros podemos suplir. Muchas veces nosotros somos suplidos y lo que damos son oraciones en acciones de gracias. Y yo le ruego al Señor que verdaderamente en este tiempo nos ensanche, nos haga crecer en ese darnos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nos lleve a compartir cada vez más lo que el Señor nos da. Así que le damos gracias a Él por su gracia y por su don inefable. Ahora queremos ir por un momentito a 2 Corintios 9 y vamos a ver el verso 6 y 7. Y quisiera que lo leamos también con los versos que hemos estado leyendo anteriormente, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para con esa pobreza hacernos ricos a nosotros en Él, con esa pobreza. Y el orden de nosotros en Cristo es darnos primeramente a Él y luego la gracia de Dios, el querer como el hacer, aprender a compartir abundantemente de lo que Él nos permite tener. Muchas veces nosotros somos bendecidos también y agradecerle al Señor y que eso nos ejercite para que también el Señor nos lleve a nosotros a dar. ¿Ve? Es una ida y una vuelta continuamente. Dios nos bendice para nosotros también poder compartirlo de Él. Ahora, dice el verso 6, aquí hablando Pablo de la administración para los santos, aquello que se entrega para los santos. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, amados hermanos. Le pedimos al Señor que Él nos enseñe a ser dadores alegres, no porque somos ricos o porque somos pobres, sino porque de lo que Él nos da, siempre podemos dar. Y siempre, amados hermanos, nos toca también a nosotros recibir y poder nosotros agradecer al Señor. Y ahora quisiera que podamos ver todas las bendiciones que vienen del dar y del recibir en Cristo Jesús, del dar y del recibir en Él. Ahora fíjense, hermanos, muchas veces se ve esto como solamente dar en abundancia, dar cuotas, dar cosas. Yo quiero que tú dejes eso de lado. Es el dar en el Señor, dar de corazón, dar con gozo y dar libremente como Dios
mueve tu ser como Dios mueve tu corazón, porque si es el Señor, va a ser llevada a cabo su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí vemos en el verso 8, vamos a leer estos versos y poder ver toda la bendición que viene cuando nosotros nos estamos dando al Señor, y en ese darnos somos abiertos, libres a dar de lo que Él nos permite tener. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, la gracia de Dios en nosotros, dice, para hacernos abundar en toda buena obra. Nosotros queremos esa buena obra. El pueblo de Dios quiere esas buenas obras, las anhelamos, las deseamos, esas buenas obras que Efesios dice que están preparadas de antemano para nosotros caminar en ellas, las anhelamos, las deseamos. Dice que Él es poderoso para que abunde esta gracia, toda gracia, y nosotros podamos siempre tener lo suficiente y a la vez abundar en toda buena obra. Gloria al Señor. Él es rico y es abundante en nuestras vidas. Él es el Señor. Él es el dador por excelencia. Nadie lo gana a Él en dar y nos da gracia y que abundemos en buenas obras. Dice uno de los versos, que seamos ricos en buenas obras. Anhelamos esto para nosotros, el pueblo de Dios, para cada hijo de Dios, que nos ejercite, que nos dé esa gracia. Dice el verso 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué lindo. Él da semilla al que siembra y Él nos da pan. A los que comemos nos da pan. A los que sembramos nos da semilla. Él está en todo momento dando lo que necesitamos, pero Él dice que va a aumentar, va a multiplicar la sementera, va a multiplicar lo que se siembra y va a aumentar los frutos de esa siembra. Y dice que para que estemos ricos para toda liberalidad, para todo lo que es para dar. Gloria al Señor, amados hermanos, que su iglesia tiene toda la provisión en nuestro Cristo, en nuestro Señor. Él es toda la provisión que necesitamos para nosotros vivir para Él, para nosotros darnos para Él y a la vez aprender a ejercitarnos, que su gracia sea toda liberalidad, todo aquello que es para dar, para repartir, sea en Cristo Jesús y sea para nosotros su iglesia. Muy importante en este tiempo y en todo tiempo. Dice el verso 12 dice ese verso 11 que eso, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos del Señor y cuando nosotros damos, todo eso produce abundantes acciones de gracias a Dios. Fíjese qué lindo. El dar es una bendición. El recibir es una bendición. Ahora, cuando recibimos, eso produce en los que recibimos acción de gracias. Se exalta el nombre del Señor. Se exalta el nombre del Señor al ser dador. Se exalta el nombre del Señor a ser cuando uno recibe. Hay acción de gracia. Todo es para bendición en el Señor. Y dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios,
pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios por vosotros. Qué lindo. Así que se da de lo que Dios nos da y hay acciones de gracias, hay abundantes oraciones por la gracia de Dios para dar y por la bendición de recibir, ¿verdad? La gracia de Dios para dar lo que es de Cristo a los demás y también la bendición de recibir levanta acción de gracia, levanta oraciones por esa gracia en aquel o aquellos que dan. Y bendecimos todo esto porque Dios es exaltado, Dios es levantado en nosotros. Por eso es que al final de esta porción tan preciosa, Pablo puede exclamar: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por ese don, el don mayor, el don más grande, que es Cristo en nuestras vidas, por ese don que ha venido a reinar, a gobernar, a tomar nuestro ser y que en él aprendemos del dador por excelencia, que es el Señor, que es Cristo. De él y en él aprendemos a darnos a él y a compartir de lo que tenemos, a dar nuestras ofrendas a él para su gloria. Y también cuando la recibimos, cuando nosotros somos los receptores, abundantes acciones de gracias, oración por esa gracia de aquel que da para nosotros recibir. Gloria al Señor, gloria al Señor. Muchas veces somos los que damos, muchas veces somos los que recibimos, pero en todo Dios es exaltado y reconocido y es aquel que nos está enseñando a darnos cada vez más de Él y a dar de lo que Él nos permite tener. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias porque tú eres ese don inefable, ese don glorioso, tú eres el regalo más grande que nosotros podemos recibir. Y gracias, Señor, que tú nos ejercites como iglesia, como pueblo del Señor, a ser generosos, que nos acordemos siempre de estas iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación abundaron en gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Así haznos, Señor, generosos como tú, dadivosos como tú, Señor. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos a ti. En tu nombre precioso, Señor. Muchas gracias. Amén. Dad gracias de corazón, gracias a ti, Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias de corazón, gracias a ti, Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Y ahora el débil diga soy fuerte, el pobre diga soy rico, por el amor que Dios nos dio. Y ahora el débil diga soy fuerte, el pobre diga soy rico, por el amor que Dios
Dios nos da. Gracias, Señor.